Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 26 de la segunda temporada. En este podcast que hacemos desde el Departamento de Análisis de la corredora Graci con mi estimado colega Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien, orden? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Cerrando una semana súper contundente, en muchos sentidos, ¿Te muchas parece? novedades, lluvia. No, para mí no pasó nada. eh, No asumió ningún presidente en ningún país importante. nada, No hubo ninguna medida impositiva acá en Argentina, nada. nada relevante que haya No, pasado. tranqui. Así que bueno, la verdad que muy contento por lo que nos puede parar el futuro. Che, Juan, como decíamos, ¿no? Bastantes temas relevantes para charlar. Entre ellos, como adelantábamos, asunción de Trump en Estados Unidos, nuevo presidente, nuevo orden. Y bueno, vamos a estar analizando las implicancias de esto. Para eso vamos a viajar a Chicago y hablar con un querido analista de mercados muy reconocido internacionalmente. Así que bueno, vamos a tener a un invitado muy especial para que nos presente escenarios y perspectivas de lo que se puede venir en esta nueva administración. Sí, que había mucha expectativa, ¿no? Y después de lo que fue el feriado del día lunes, los mercados, bueno, reaccionaron de una manera muy particular, ¿no? En la rueda del martes, porque en algunos aspectos no se dieron algunas cositas que se estaban esperando, Ujú. entonces hubo algo de impacto positivo ahí para los precios de los granos, que bueno, después con el correr de las ruedas se fueron diluyendo, ¿no? En el mercado internacional, pero bueno, por otros factores. Tal cual. Bueno, vamos a hablar de todo esto con el invitado. Y bueno, también tuvimos importantes novedades el día jueves y bueno, y algunos datos positivos vinculados al clima el día viernes. Así que bueno, vamos a estar charlando también de eso en el programa de hoy. Juan, muy brevemente, repasando Chicago como para poner en contexto la situación, 2% arriba de la soja en la semana, medio 0,5% arriba el maíz y casi 1% arriba el trigo, más o menos dependiendo de la posición. Una semanita modesta en materia de desempeño, una semana corta en Chicago, ¿no? Tuvimos feriado el lunes, y bueno, con un desempeño bastante modesto, ¿no? En lo que viene siendo este arranque de año, sobre todo, ¿no? Más que nada para la soja, bastante tranquila. Bien. Pasando al plano local, creo que ahí sí fue una semana bastante contundente por diversos temas, desde mi punto de vista, positivos que se dieron, sobre todo sobre el cierre de la semana, las últimas ruedas de la semana. Para destacar, primero, obviamente, no es el plano productivo, llegaron lluvias, Sí, bueno, las del fin de semana pasado que tal cual. todos estábamos esperando, en algunos lugares mejores que en otros, Ujú. lluvias que se dieron de forma muy heterogénea, algunos puntos de la zona núcleo recibiendo entre 60 a 70 milímetros, otros no tanto, escasearon bastante, y bueno, justo en algunas zonas que estaban muy necesitadas y cultivos atravesando periodos críticos, ¿no? Para definir rindes, tuvo sus consecuencias esto, ¿no? Entonces tuvimos algunos ajustecitos en estimaciones de producción, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Eh, Antes de tocar el tema productivo, para hacer unos comentarios más vinculados al tema climático, quizás desde el punto de vista más positivo, lluvias de nuevo sobre el cierre de la semana Así es. y buenos pronósticos para la próxima semana Sí. también. Volveríamos a tener lluvias, así que un panorama Contra que necesarias y es sí. como que empieza a despejarse, ¿no? Pareciera despejarse lo que fue ese apretón y esa angustia que nos generaron las primeras semanas de enero, que como bien decías vos, dejaron su huella o van a dejar su huella en el saldo productivo. Ya tuvimos la Bolsa de Comercio de Rosario que ajustó la estimación de producción de maíz de 52 millones a 48 y la Bolsa de Buenos Aires de 50 a 49 millones de toneladas. Y en soja también la Bolsa de Buenos Aires que recortó de 50,6 a 49,6, un millón de toneladas menos para lo que es el potencial productivo de soja. Pero bueno, esto como decimos, no dejando justamente dando cuenta de esa huella que nos dejó ese estrés climático que tuvimos, pero pareciera ser que por suerte la situación empieza a cambiar. Sí, pronósticos para la semana que viene, que esperemos que se den de forma pareja a lo largo de toda la zona productiva y que permitan justamente esto, ¿no? Ir deteniendo perspectivas de ajustes de cosecha, ¿no? Que esto haya llegado hasta acá y listo. Y bueno, tengamos finalmente buenos volúmenes de producción, ¿no? De todos los cultivos de verano. Tal cual. Y bueno, junto con las buenas noticias climáticas, uno que era uno de los principales temas que no ha premiado al sector,
sobre todo y que ponía bastante, digamos, que ajustaba bastante los números, ¿no? Del sector al momento de analizar lo que podía hacer el desarrollo de la campaña y los números de los productores, sobre todo afectado por el lado de la cantidad. Panorama que se empieza a despejar. Por otra parte, el otro gran tema, ¿no? Fue el tema que tuvimos el día jueves, los anuncios del ministro de Economía y su equipo sobre quitar retenciones o recortan retenciones. Una medida realmente bueno, que estaba siendo bastante esperada, que viene a aportar algo de alivio. Hay que ver bueno, esto cómo se termina de implementar, porque bueno, por el momento estamos grabando este episodio sobre la tarde del viernes. Había una reunión entre exportadores y autoridades para ver cómo se iba a terminar de implementar toda esta medida. Los anuncios oficiales se iban a dar el día lunes en boletín oficial, supuestamente, con toda la reglamentación. Pero bueno, de momento se adelantaron ya algunas novedades. Entre ellas, bueno, recorte en las alícuotas de soja de 33 a 26, en lo que es poroto, en derivados de 31 a 24,5, en maíz y trigo de 12 a 9,5, en girasol de 7 a 5,5 y en sorgo de 12 a 9,5. Así que bueno, eso es por lo menos bueno, lo que se dejó planteado del ministerio. Buenas noticias, obviamente, ¿no? Un poco menos de presión impositiva. Hay que ver cómo se termina dando esta situación de que por el momento se planteó como una cuestión, digamos, de carácter transitorio, Sí. ¿no? Con fecha de vencimiento a la medida, el 6 de junio. Perdón, el 30 de junio, 30 del 6, así es. Y bueno, por lo menos aportando temporalmente un poco de oxígeno al sector en contextos donde, bueno, como veíamos o como venimos comentando semana tras semana, de precios que ajustan un poco, sobre todo en soja, quizás en maíces donde las ecuaciones dan un poco más holgadas en materia de números y márgenes. Pero bueno, en soja la verdad que esto debería traer bastante alivio desde el punto de vista de los precios y acomodar un poco la situación, ¿no? En materia tanto de precios como de rentabilidad acá en el plano local. Sí, bueno, a ver, ahora todo el mundo va esperando lo que sería la letra chica y el texto oficial sobre todo este tema, para ver justamente la implementación y los impactos reales y finales que pueda tener esto en el mercado, sobre todo en materia de precios, ¿no? Pero bueno, un buen avance referido al tema menor carga impositiva, en un momento donde el reclamo era cada vez más intenso y más urgente, y se conjugaba justamente en estas últimas semanas la cuestión productiva, que estaba apretando un poco, y con precios de mercado que no son los mejores, ¿no? Que perdimos un gran escalón en el nivel de precios, como lo venimos marcando siempre. Entonces, bueno, ahora con estas últimas lluvias y que nos permita empezar a consolidar perspectivas de producción y mejores precios a través de esta medida, y bueno, un poco las últimas subas que tuvimos para el maíz, sobre todo internacionalmente, esperemos que se empiece a acomodar un poco el frente financiero y de márgenes para el productor, sobre todo, ¿no? El primer eslabón de toda esta cadena. Datos para sumar a todo esto, cómo se mejora, ¿no? La capacidad teórica de pago de la exportación o cómo se ve reflejada esta medida. Estamos hablando de que esto libera cerca de $29 o mejoraría en $29 más o menos lo que tiene que ver con la ecuación en soja o la capacidad de pago de la soja, y unos $5 en maíz aproximadamente y otros $5 aproximadamente también en trigo. Así que, bueno, todo esto hay que ver Sí, todo después, esto haciendo cuánto los cálculos más teóricos, bueno, sencillos y sí, lineales, teniendo en cuenta el FAS teórico como un indicador, más allá de los sí. precios que se estén negociando después finalmente en el mercado. Y también teniendo en cuenta a este nivel de precios internacionales y precios Sí. FOB, ¿no? No Tal perder cual. de vista eso. Bueno, el día viernes y por lo menos en lo que venía siendo la jornada de hoy, que es efectivamente cuando estamos grabando este episodio, lo que veíamos era una jornada que estaba prácticamente paralizada, no a la espera de los detalles en materia de negociación en el segmento físico, pero sí marcando, ¿no? Algo de volumen en el mercado a término, y donde bueno, las posiciones ahí sí ya habían empezado a mostrar algo de reacción, ¿no? Después del anuncio de la medida, con una soja que ganaba cerca de, o había llegado a ganar cerca de unos $12 Sí. aproximadamente, un maíz con avances bastante modestos, la verdad, $2, $3, $1, dependiendo de la posición.
Y un trigo, bueno, sí, quizás con algunos avances un poco más marcados, de $4 aproximadamente. Pero bueno, todo esto en digamos, una jornada de operatoria restringida, podríamos decir, producto de que el segmento físico no estaba, digamos, está a la espera Sí, del o de parte de quien sería el usuario final. final real de mercadería, todavía a lo mejor no estaría bien en claro, en base a estas nuevas medidas, cuánto podría pagar por la mercadería, ¿no? Bueno, Juan, creo que bueno, por esto decía, ¿no? O por lo menos había comenzado haciendo esta introducción de semana con cierre de novedades positivas para el agro, como decíamos en materia de clima y en materia de retenciones, que eran dos de las principales preocupaciones que veníamos teniendo en el Sí, sector. sin lugar a dudas. Bueno, Ariel, ahora sí vamos a charlar con el invitado que tenemos el día de hoy. Vamos a conversar e intercambiar un poquito con Antonio Ochoa, vicepresidente de RJ Bryan para América Latina y bueno, un analista de renombre internacional que valoramos muchísimo. Así que un placer tenerlo de vuelta acá en este espacio con nosotros. Antonio, ¿cómo estás? Pues bueno, muy agradecido, muy generosa tu presentación. Se la voy a poner a mi madre para que sepa que algo del esfuerzo puesto parece que da frutos, pero con mucho gusto saludándoles y un placer haberlo saludado personalmente recientemente. Sí, lo tuvimos hace poquitos días en nuestra oficina y bueno, siempre Un un placer gusto tenerlo. de charlar con él y bueno, de escuchar un poco toda su visión sobre todo lo que está pasando en el mundo, Un ¿no? mundo que está movido, ¿no? Sí, me parece que un poco el puntapié inicial obligado es la asunción de Trump esta semana. Y bueno, todo lo que crees que se pueda venir, esta no guerra comercial desde el inicio que se planteó, bueno, con todo lo que es llamado a revisión, ¿no? Del déficit comercial entre Estados Unidos, con Canadá, con México, con China. Todo esto que aparentemente se posterga hasta febrero y no fue desde el día uno como se pensaba. Y bueno, con su impacto en precio de los granos. Y bueno, además de esto como general, bueno, todo lo que implique la asunción de la nueva administración de Trump, ¿cómo lo estás viendo? Va a ver, no decepcionó. De alguna manera está claro que el presidente es igual al candidato o el candidato resultó ser igual al presidente. Y normalmente sientes que una vez que llegas a la silla y al poder, encuentras que se atenúa un poco el caballo, ¿no? Entonces le baja un poco la velocidad de lo que trae en presentación electoral, cuando hay en las elecciones, pues básicamente estás tirando la casa por la ventana. El día de hoy, yo creo que tenemos claro que no cambió nada y es muy importante enfatizar, no la acción, sino la coraza del por qué, qué es lo que busca finalmente la administración Trump con todos los movimientos presentes y lógicamente qué herramientas tiene a la mano utilizar para llegar a sus consecuencias. Trump tiene claro que Estados Unidos arranca en el canal de Panamá y termina más allá de Groenlandia. De alguna manera, ese es el eje de protección natural de su entorno. Lo acaba de definir, lo acaba de delimitar. Más allá de lo que vaya a hacer puntualmente para echar las terminales chinas de Panamá, le está diciendo al mundo, es estratégico este canal, que es nuestro vaso comunicador para conectar nuestro Golfo. Y digamos, nuestro Golfo, porque ya no es el Golfo de México, en teoría es el Golfo de América. No, nuevamente, te empieza a mostrar el espacio de territorialidad que busca tener y lógicamente hablar constantemente sobre el Estado 51 y Canadá, que eventualmente será una provincia. En ese orden, obviamente, tendremos que ver que pues no es así de fácil, pero en lo filosófico es su estructura, su estrategia. Con Groenlandia, la zona de cuidado para todo lo que va a ser el nuevo tránsito en el Ártico. Como sabes, el Ártico se ha descongelado y hay una ruta de mucho movimiento que no está siendo visualizada por Occidente entre China, Rusia y algunos otros que va pasando justamente por allá arriba. Estas rutas nuevas, por así decir, necesitan tener un poco más de control, necesitas ver que no haya submarinos en el área, con cualquier cantidad de cosas potencialmente dañinas, y esto pues, abre nuevamente una puerta a decir, nuestros horizontes son tan grandes como lo que hizo Rusia al decir que necesitaba un buffer entre OTAN y Rusia y que Ucrania estaba demasiado cerca de esta zona. Entonces todo el mundo va a reclamar su terreno y su territorio. Ahora, y para terminar el punto, lo que haga Trump puntualmente con China, si es un 10% de arancel, si es un 15, es un 20, si es quirúrgico, si es con bisturí o con motosierra, para aplicar el término, si me lo permites. Si después de que empujo, voy a buscar ver cuánto me regresas el empujón y en eso, lógicamente, ganarte territorio,
lo que va a utilizar es la fuerza económica y el poderío temporal de Estados Unidos para ejercer esa presión, sabiendo que tiene un botín político en la espalda que le respalda completamente. Entonces, en este momento, cuando le dice, señor canadiense, usted va a tener 25% de arancel, señor mexicano, usted va a tener 25% de arancel, y ambos dicen, somos socios comerciales. Tienes que recibir también una atención importante, la cláusula de lo que eso representa, porque unilateralmente no lo puedes poner. O sea, si tú eres un país de leyes, no puedes llegarlas a infringir y hacerte el bully el día de hoy. Entonces, la situación es que esto no es un capricho comercial. Estados Unidos no está tratando de negociar con Canadá o con México nada en lo comercial. De hecho, eso se va a negociar el año que entra con la revisión de las cláusulas que tienen Sunset en el acuerdo de libre comercio que tienen estas tres naciones. El día de hoy le está pidiendo a estos dos gobiernos que hagan su tarea. Controla migración y detén el tema del crimen organizado y el tráfico de drogas. Eso es algo que tienen que hacer para sus propias poblaciones, particularmente en México, y eso lo puedo recargar con el pasaporte en la mano, lógicamente. Y lo que les está pidiendo es que hagan las tareas. Obviamente, si estos gobiernos están desbordados, filtrados o lo que les siga, dice Estados Unidos, te voy a invitar a que seas ayudado. No te va a gustar, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Y recuerda, son las políticas públicas que presenté en candidatura que me dieron la presidencia. Así es que cualquier cosa que haga, el espacio del pueblo norteamericano está atrás de mí. De aquí hago una pausa porque encontramos un montón de derivadas sobre lo que viene, con el mundo y contra el mundo. Eventualmente la administración del presidente Trump va a hacer exactamente eso, utilizar el espacio de su músculo político, económico, perdón, para obtener botines políticos o para obtener recompensas que le permitan nivelar las cosas a su nivel, a su querer. Que esto es la balanza comercial con China, que se nivele, que son las empresas que pueden operar chinas en Estados Unidos, también queremos que Estados Unidos tenga la misma reciprocidad. Emparejemos la cancha y a partir de ahí después compitamos. Pero en el camino necesitamos entender que hay cosas donde se nos está tomando ventaja. Esa es la plataforma y los aranceles es el vehículo más sencillo para ejercer esta presión política porque sabe Estados Unidos que puede agotar a los demás antes de que se agote él en términos económicos. Bien. Muy interesante y completa el análisis. Así que bueno, por lo pronto entonces es bueno, un poco a esperar, ¿no? A esperar y ver cómo sigue evolucionando, porque sí, efectivamente tuvimos la asunción de Trump y por el momento no lo vimos tan disruptivos como podríamos haber pensado, ¿no? Quizás en materia de mercados. Yo lo que les diría es de que no pensemos que lo está pensando doble, o que le tembló la mano, o que alguien le dijo, no, mira que las cosas no son así. Nuevamente, o sea, no es un tema de tratar de imponer su voluntad, pero es una situación muy sencilla y sabe perfectamente esto. Y Canadá es un ejemplo muy fácil de diagnosticar. El mundo yo creo que lo está leyendo bien. Si tú tratas de irlo a convencer de que no te aplique una sanción económica o que no te imponga un dolor alrededor de aranceles para la nación, porque eso le representa eso, vas a tener un problema porque no lo tienes que ir a convencer. Y lo intentó hacer el señor Trudeau, es decirle, mira, somos complementarios. México el día de hoy está haciendo esa tarea, somos complementarios, nos necesitas tanto como te necesitamos, no a la misma escala, pero podemos sumar más, podríamos ser una más. Ese entusiasmo me parece que está fantástico. En este momento es lo que dice, tú haz tus dos tareas. Te enséñame que las cosas van en orden y en tiempo y vamos a estar bien, si no, vamos a poner un efecto contrario, que son los dichosos aranceles, por así decir. Entonces, lo que mostró Trudeau es que con el señor no te puedes poner a intentar negociar. Y es como si te quieres subir al ring con Tyson en sus mejores tiempos. Y ya que traes los guantes tú y andas sin camisa arriba del ring con él, también con guantes y él sin camisa, arriba del ring no le vas a decir a Tyson, no me pegues. O sea, no te escucha, ya entrenó para eso, ya se subió al ring, ya está ahí. Entonces, tú ya estás arriba. Y si no lo vas a convencer a súplicas, te va a noquear. O sea, es que no vas a ganar, lo tienes claro, pero tienes que ir a ponerte en el tú por tú. Lo tienes que hacer, ya estás ahí. Entonces, estos países tendrán que hacer el tratamiento recíproco. Es decir, 25% de tu lado, ahí te va de mi lado también. O si no, desatemos una guerra de divisas. Diluyo el tema, devalúo y eventualmente absorbo el impacto. El tema es de que Trump dice, adelante, dilúyelo para que no se el impacto y no lo vas a sentir en el corto plazo, pero vas a crear
una agencia de evaluatoria interna que te va a destruir en términos económicos. Ese es el tema de lo que juega Trump el día de hoy. O sea, que si quieres nivelación, hablemos de tú a tú, pero las condiciones tienen que igualar. Entonces, no pensemos que es una marcha imperialista o una de dominio o que es un bully. No es el calificativo al presidente Trump en sentido estricto. Lo que quieres ver es cómo quieren reacomodar las cosas y tomar una zona de preponderancia, evitar que los BRICS sigan saliéndose del control y obviamente que lo dijo el presidente Milei el día recientemente o el día de ayer, no sé si de ayer, en su discurso en Davos, le dio una repasada a todo ese Congreso con un discurso potente y básicamente poniendo los puntos sobre las IES alrededor de los gobiernos wokistas que están haciendo un control indefinido de cosas que no nos permiten el llegar al capital, especialmente para la gente que trabaja, entiende la diferencia. Bien. Bien, y en todo este reordenamiento que se viene o reposicionamiento de lo geopolítico y bueno, las tarifas que evidentemente van a venir, ¿ves que tenga particular impacto en compras de China de soja, de maíz o bueno, más traslado de la demanda hacia Sudamérica que ya se estuvo dando en gran parte? ¿Ves que todavía falte mucha reacción de precios por eso? Y va a ser muy interesante. China, obviamente, que ya viene preparado en antelación para pues, abatir estos efectos y hemos visto cómo en el tiempo ha estado sustituyendo el share de lo que representa Estados Unidos en su compra de soya, por así decir. Pero bueno, si de repente Trump le dice a China, bueno, es que no tenemos que hacer nada nuevo. Ustedes y yo amenizamos un acuerdo fase 1 hace algún tiempecito. Y entonces yo lo que veo el día de hoy es que hay una brecha de más de $200,000 millones que tendríamos que haber hecho ya más corta. ¿Cómo estamos con eso? No inventemos algo nuevo, regresemos a ese original. Entonces China puede decir, bueno, listo, sí, podemos regresar a la fórmula. La pandemia, lo que tú gustes y mandes, nos detuvo, pero bueno, podemos regresar a eso. Y tal vez eso implica que China tenga que redoblar el espacio y empezar a hacer originación de maíz o de soya o de trigo, de algunos otros valores encima de muchos otros, porque no nada más es el mundo agrícola lo que estamos tratando, son sumas de dinero, no de productos. Ellos tienen que llegar a cierta suma de dinero, se hace con diferentes productos, pero los agrícolas podrían tener un beneficio importante. Entonces, excuso decirte lo que va a pasar si de repente encuentras algún encabezado en donde China tiene intención de comprar 5 o 6 millones de toneladas de maíz en Estados Unidos aquí en este momento. Cuando la safriña brasileña está totalmente en el aire, cuando seguimos discutiendo el plano constante y eterno de que está lloviendo en Mato Grosso y que van recogiendo despacio la soya y tal. Eso sucede todos los años. Es la misma historia como cuando arrancamos el cultivo en Brasil. Está seco, no siembra, vamos atrasados y de repente todo perfecto, no pasó nada, ciclo en orden. Terminarán cosechando, tal vez tendrás problemas de calidad aquí y allá, pero tendrás cantidad en ese sentido. Entonces, la respuesta, si se dieron cuenta, pues, recientemente China encontró que tal vez los fitosanitarios brasileños, que no podemos descargarlo, China encontrará la forma de crear alguna barrera no arancelaria para detener un flujo e incrementar el otro. Es un hecho, China el día de hoy tiene así como 5 millones de toneladas equivalente por mes en el próximo trimestre de arribos. Están cortitos de soya con ese sentido. A marzo van a tener 3 millones y medio de toneladas en los crushers mayores. Es muy poquito inventario, necesitan redoblar las cosas. Y si COFCO no lo hace por economía, o básicamente la empresa que lo quiere hacer porque lógico, es más barato hacer la originación desde Sudamérica, donde estamos contra Estados Unidos, pues bueno, tal vez Sinogray lo quiere hacer por estrategia y traes esta soya que puedes almacenar, incrementas esta etiqueta. Ahora, la reciprocidad arancelaria, que si se levantan los aranceles y regresa China y le pone a 10% el arancel en Estados Unidos, eso podía distorsionar el área de siembra. Estados Unidos va a sembrar en breve. Y en teoría, bajo los números actuales, la verdad es que ahorita es un aire de júbilo y entusiasmo, el precio de la soya está fantástico, para quien tenga soya es momento de vender algo, en mi opinión, pero si tomas eso, va a incrementar artificialmente una intención de siembra que en soya no debería de suceder en Estados Unidos, el área norteamericana debería de caer, pero si esta reciprocidad arancelaria se da, y Trump hace lo mismo que hizo en el pasado, le entregará al productor algún subsidio, alguna compensación, no por la intención de sembrar soya, sino por sembrarla. Y excuso decirte lo que va a pasar con la hoja de balance a nivel mundial. Si Estados Unidos siembra suficiente área, el ciclo no le va mal
para cuando estamos hablando de la campaña que entra, es un espanto lo que va a ser el precio de la soya. Sí, sí, vamos a estar ahogados en soja por cómo viene el escenario, Antonio. Sí, señor. Bien, otra de las cuestiones importantes me parece es el tema energético, ¿no? Que Trump, bueno, se ha declarado más pro producción de petróleo, hidrocarburos y no tanto energías verdes y eso. Y además el tema de las posibles prohibiciones de importaciones de aceite usado de cocina de China. ¿Cómo ves todo este tema con respecto al impacto en el crash o en la demanda interna para producción de aceite de soja O etanol. en términos de reemplazo, sí? O sí, etanol con maíz. Bueno, es una letra fina que todavía tenemos que descubrir porque hay que dar el instructivo específico, ¿no? No algo muy diferente a lo que van a tener ustedes con la quita de aranceles recientes de las cupos, disculpa, de las retenciones, que todavía hay muchas cosas que tramitar en Sí, sí. letra chica, pero si te fijas acá, por ejemplo, las materias primas básicas para hacer un biocombustible, mientras sean nacionales para Estados Unidos, reciben dos subsidios. Es que no reciben un subsidio directo, sino que reciben un reembolso fiscal. Entonces no es que el erario salga con dinero y te lo deposita, sino que tú en tu declaración de impuestos eventualmente lo declaras y vas a tener una quita sobre ese impuesto. Entonces el trámite va a ser muy difícil y obvio que si ese UCO es importado, pues no entra dentro de esta fase. Y luego también van a dar premio o castigo en diferente proporción a la densidad de carbono que tenga cada uno de los componentes básicos o el material madre para hacer estos biocombustibles. Y traes esas corrientes contra las otras que de alguna forma lo que dicen también es que no es eficiente un aceite recién extraído para quemarse como biocombustible. Necesita tener ya una quema, una utilización antes de que entre en el torrente de biocombustible, porque si no, la cadena realmente no tiene tanta potencia en ahorro de carbono. Son muchas cosas completamente en el aire. De momento, lo que parece ser es que ni siquiera la canola canadiense está incluida en el paquete de lo que es un reintegro fiscal, y que eventualmente, como se vaya puliendo la letra, pues tenemos muchas cosas a la vista. Si Estados Unidos va a hacer lo que está presionando que suceda con el famoso drill, baby drill, y la industria petrolera tiene que salir a responder en estilo para poder bajar el precio del combustible, que es la única fórmula que tiene Trump realmente para poder abatir de alguna forma el efecto inflacionario que le creen todas las tarifas que le ponga el planeta. Lo que es un hecho es de que no le puedes restringir a esta industria el que tengas que utilizar un mandato, una utilización de una base más cara, que el biocombustible es más caro, y del otro lado, pues bueno, tienes que acompañarlo con el tema del déficit fiscal norteamericano, que no ha dejado de crecer, la deuda es eterna, es muy costosa, entonces no hay dinero eterno para estar llenándole la bolsa a todo el mundo. Yo creo que vamos a encontrar ganadores y perdedores, encontraremos una industria que será un nicho, no la va a ir a desaparecer, pero en ese nicho tendrá que operar bajo condiciones distintas. Entonces, este impulso de crecimiento en donde el mundo no encontraba un límite para la utilización de combustibles, tiene un espacio finito, me parece. Se termina hasta cierto nivel, se va a utilizar, va a ser complementario. Para el etanol es muy fácil porque se justifica también como un agente de oxigenación en la gasolina, no nada más es el lado verde, sino que se necesita contra la alternativa que es altamente contaminante y que no tiene ese mismo efecto. Ahora, cuando tienes el famoso E15 y que es disponibilidad para todo el año, es decir, que puedes mezclar el 15%, pues tienes que depender de que el mezclador lo haga, que las estaciones de servicio lo tengan etiquetado. Es una disposición que existe para todo el año, si lo quieres ver así, pero no se va a utilizar todo el año, no es un mandato, y eso es en donde haga sentido cuando se necesite, y tiene que ser un caso de negocio. Y el biocombustible, por sí mismo, de momento me parece que no es un negocio autónomo, libre de que suceda sin ayuda fiscal o algún tipo de aporte del gobierno. Bien. Bien, sí, porque bueno, siempre habíamos visto esto de que Trump mantiene cierto vínculo, ¿no?, con los sectores productores, sobre todo del Medio Oeste y demás. Entonces, bueno, nos llamaba un poco la atención cómo efectivamente no se iba a resolver o pensaba resolver esta cuestión en este nuevo mandato que tiene, ¿no? Si iba a avanzar o no. Ahora, recordemos otra cosa, o sea, el señor Trump no tiene futuro político, entonces aquí no tiene que seguir manteniendo la buena estima de todos para poder regresar a decir en la campaña que viene, los necesito, no se olviden de mí, porque yo tampoco me olvidé de ustedes. Entonces, tengamos cuidado, este es un presidente muy distinto, no tiene futuro político,
Y aquí es en donde va a tener que poner el nombre del proyecto mayor. Para nosotros que estamos en este espacio es nuestro 100%, pero recuerden que esto es una parte de la integración generalizada y mayor. Entonces, vaya, si tenemos que aventar a alguien al precipicio, de alguna forma, y es un sector relativamente grande, importante, pero minoritario en la opinión del público general, vaya, no todo el mundo tendrá que estar satisfecho o contento en lo que esté pasando en la tónica del proyecto general. Y como lo está vendiendo Trump en este momento, nadie tiene espacio ni para quejarse. Antonio, tema, bueno, soja y maíz ya estuviste hablando bastante, ¿no? Y analizando, bueno, pero bueno, sobre todo lo que tiene que ver con este impacto más de carácter geopolítico, con la asunción de Trump y bueno, los posibles escenarios que se pueden abrir hacia adelante, sobre todo en materia, bueno, de demanda desde China y otros países y demás. Y también, bueno, nos adelantaste ya en términos de producción o posibilidades de lo que pueden ser escenarios productivos en Estados Unidos. ¿Estás viendo algún otro factor relevante en este momento? ¿Te parece bueno que todo el foco va a tener que centrarse ahí y de estas cuestiones que venimos hablando se van a dar los principales movimientos de precios si es que se dan en lo que es soja y maíz, o hay algo más dando vuelta que te parezca relevante que mantengamos la atención puesta? Bueno, yo creo que en algún momento vamos a tener que atender cambios interesantes donde la política pública y este sobresalto no va a ser la continua realidad. Una vez que la política pública esté asentada, vamos a ver los actos de choque y contrachoque de diferentes lugares económicos y los próximos 2 o 3 meses van a tener esa volatilidad, pero regresaremos a los efectos de fundamentales un poquito más adelante. Entonces, si el mundo va a tener este contacto de ir y venir con aranceles y acomodos, reacomodos y bloques y desarticulación económica, vaya, los BRICS tendrán que ser debilitados, lo van a ir a debilitar con precio de petróleo, los norteamericanos, y con esta hegemonía territorial, además con cláusulas de comercio un poquito más estrictas o más idóneas a lo que representa Estados Unidos. Eso te va a empezar a hacer sentir que tal vez el planeta no va a estar en un convivio de crecimiento de masas críticas, de más utilización de lo que fuese. ¿Qué quiero llegar? Que estas áreas subyacentes, excluidas del crecimiento económico a la par de muchos otros lugares, que estén creciendo, que estas clases medias ascendiendo a mejores capacidades de consumo de proteína y tal, el mundo parece que no va a querer estar conectando con esta idea. Vamos a estar buscando quién tiene más. O sea, la cobija no va a alcanzar para todos y no lo vamos a estar jaloneando. Ese es el tema. Y nadie está abordando para hacerla más grande, de momento. Entonces vamos a escoger ganadores y perdedores. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento orgánico del consumo, no la demanda. La demanda es un tema de shocks, a veces más, a veces menos, pero el consumo, que sea lo que estemos creciendo, no va a estar ahí. Y eso básicamente contra la apuesta del mundo productivo, que el productor sale a utilizar la mejor tecnología, la mejor eficiencia, trata de hacer los kilos, hace la tarea, hace el servicio de producción al mundo. Si el clima le acompaña, los kilos se multiplican y lógicamente es una campaña exitosa, pero necesita encontrar una derivada de consumo y ahí es donde vamos a empezar a encontrar una tapadera. Hay que hacer un diagnóstico muy puntual de fundamentales, especialmente no para escatimar en producción, para hacer administración de riesgos de manera apropiada. No me gustan los escenarios bajistas, definitivamente. Entonces, y son cataclistas en ese sentido. Y tampoco me gustan los alcistas si estoy del lado del comprador. Pero los tienes que plantear y ante eso definir qué estrategia te viene bien para amedrentar un efecto negativo en tu negocio. Especialmente, bueno, si estamos hablando en el caso de Argentina, el negocio agrícola en Argentina regresa a ser negocio agrícola, ya no es una bicicleta financiera. Entonces, yo creo que es tiempo de que tengamos claro que no regresan estos esquemas artificiales del ayer a tratar de manipular las cosas, aunque temporalmente esta medida de las retenciones podría tener un espacio de explicación entre paréntesis, pero es la medida en el camino adecuado, por lo que encuentro tarde o temprano, esto es algo que va a terminar sucediendo, en los tiempos nos acomodamos luego, pero lo que viene es eso, el análisis puntual de tus riesgos, interpretar bien tus hojas de balance, saber hasta dónde puedes producir, en cómo y cuánto, y tomar tu posición de cobertura. Es simple. El futuro es tan amplio y prometedor como incierto. Y todos los días en el abuso de estar tratando de adivinar o la plática corta, podemos presentarte un montón de posibilidades. Es decir, mira, si te llenamos las posibilidades de lo que nos viene hacia adelante en los próximos 6, 7 y 10 meses y hacemos un post-it o una notita y la ponemos en una pared, te aseguro que entre los tres podríamos llenar
una pared con todo lo que puede suceder. El reto de todo esto es cuál agarrar de esa pared, en qué orden, y decirle esto es lo que va a pasar y este es el tiempo en lo que va a suceder. Como eso es imposible, la verdad es que mejor tomas los peores, los acomodas en el peor acomodo posible, y dices, si esto que es lo peor sucede, ¿cómo se ve mi negocio? ¿Y cómo evito que esto suceda, esto suceda, esto suceda? Hablar de lo que podemos influenciar, que es en mucho lo que estamos olvidando hacer. Nos ponemos a platicar sobre lo que debería de ser y nunca fue. Entonces, si lo que tenemos a la mano hacer lo podemos capitular, administrar nuestros riesgos es una cosa que está en nuestro control. Bueno, me parecen muy oportunas las palabras, ¿no? que acabas de compartir, el análisis que acabas de compartir, Antonio, y sobre todo, bueno, en estos momentos que, como bien comentabas, ¿no? Momentos de mundos que pueden empezar a tomar otro matiz, ¿no? En algún sentido, que puede empezar a aparecer algunos cambios o algunas sorpresas, y un mundo que viene, bueno, muy cargado de oferta, donde también eso impone algo de incertidumbre hacia adelante. Y que bueno, y que en alguna medida ya lo hemos estado sintiendo bastante, y que acá en Argentina por lo menos, ¿no? Empiezan a aparecer estas oportunidades con estas medidas recientemente tomadas, que aquellos que quizás no habían estado tomando decisiones o estaban esperando algún cambio más trascendental, por lo menos, bueno, si bien no está viniendo desde el plano internacional, por lo menos acá en el plano local un poco de oxígeno para los números del productor, parecería que sería algo viable que podemos llegar a ver. Vamos a ver, bueno, cómo van evolucionando los mercados con todas estas medidas y, bueno, estar atento a las noticias y a los precios. Sí, y me quedo con estas últimas ideas de que, por lo menos en nuestro país, se vienen estas épocas de dedicarse a hacer lo que uno mejor sabe hacer, con eficiencia y, bueno, el siempre oportuno comentario de la gestión de riesgos y las coberturas, ¿no? Dependiendo de la estrategia o la perspectiva que tenga cada uno, tomar decisiones de coberturas de precios y defender rentabilidad siempre. Pues bueno, amén. ¿Qué más les digo? O sea, alineado con ese remate que dieron los dos. Bueno, Antonio, la verdad que te agradecemos un montón sumarte otra vez con nosotros a charlar de esto. Nos dejas un montón de cuestiones para seguir analizando y esperando a ver cómo se resuelven en el mundo, sobre todo, que bueno, hay mucho por verse, pero sí parecería que vamos a tener que acostumbrarnos un poco a la volatilidad, ¿no? Y bueno, la verdad que completísimo el análisis y todo lo que nos comentaste, y bueno, te agradecemos un montón por estar acá. Muchas gracias, Antonio. Nada, Carcel, el agradecido soy yo y bueno, en la reciente visita a Argentina, les digo, encontré una Argentina llena de futuro, llena de mañana, muy entusiasmado, muy contento, es doloroso, pero hay que hacer el esfuerzo y sí se puede. Ahora, bueno, viniendo también de menos 20 grados centígrados, encontrarse verano esplendoroso y tanto color, y poca ropa en la calle, se ve fantástico Argentina. Bueno, Antonio, te dejamos un abrazo grande y bueno, Juan, se nos fue así otro se nos fue episodio de un Abrir episodio Mercados. más de Abrir Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.